que consiste en estudiar una transformación lineal que depende de un parámetro k. El ejercicio es el siguiente. Sea f sub k una transformación lineal cuyo dominio es R3 y cuyo codominio es R3, definida como sigue. Aquí está la transformación lineal. Notar que f sub k toma un vector de R3, x y z, y le asigna un vector de R3. Notar que el vector que le estoy asignando a x y z es un vector que, además de depender de x, de y y de z, depende de un parámetro k. Es por esta razón que esta transformación lineal se llama f sub k, porque depende de k. Respecto a f sub k, se nos pide lo siguiente. Determine la matriz que representa a f sub k. 2. Determine los valores de k de modo que f sub k sea epiyectiva o sobreyectiva. 3. Describa o encuentre el kernel de f sub k cuando k es igual a menos 2. Y 4. Como ejercicio propuesto, hallar la función inversa de f sub k cuando k toma el valor 3. Empecemos con el 1. Si es que a mí me interesa determinar la matriz que representa a una transformación lineal, lo que yo debo hacer es tomar dos bases, una base del dominio, que es R3, una base del codominio, que también es R3, y luego a cada vector de la base del dominio aplicarle la función lineal y a la imagen que se obtiene representarla como combinación lineal de los vectores que forman parte de la base del codominio. Es decir, si le llamo B a la base que yo estoy tomando, que en este caso es la base canónica, ya que no me están diciendo qué base usar y por lo tanto ocupo la canónica, entonces el proceso es el siguiente. Lo que debo hacer es encontrar las imágenes de E1, de E2 y de E3 bajo f sub k y tales imágenes reescribirlas como combinación lineal de los vectores E1, E2 y E3. Entonces, tomo el primer vector de la base, E sub 1, encuentro la imagen de E sub 1 bajo f sub k, aquí está. Al hacer el cálculo te vas a dar cuenta que la imagen del vector 1, 0, 0 corresponde al vector 1, 3, y ese vector, al escribirlo como combinación lineal de los elementos de la base canónica, se obtiene eso que está ahí. Los números que están en rojo están destacados porque los vamos a utilizar para la construcción de la matriz que representa a f sub k. Ahora tengo que repetir el proceso, pero utilizando el segundo vector de la base, a saber, el vector e sub 2. Entonces, encuentro la imagen de e sub 2 bajo f sub k, es decir, tengo que encontrar la imagen del vector 0, 1, 0 bajo la función f sub k. Cuando hagas el cálculo te vas a dar cuenta que esta imagen corresponde al vector 2, 3, 4, que expresado como combinación lineal de los elementos de la base canónica, se obtiene eso. 2 por E1 más 3 por E2 más 4 por E3. Finalmente hago lo mismo con el tercer vector de la base, encuentro la imagen de E sub 3, que va a ser el vector K1, K cuadrado, y al expresarlo como combinación lineal de la base canónica se obtiene eso que está ahí. Ahora, ¿cómo encuentro la matriz que representa a f? Tengo que considerar los escalares que acabamos de encontrar y los voy ubicando como columnas en una matriz de orden 3. Fíjate que el 1, 2, 3 son los escalares que aparecen acá, 1, 2, 3, 2, 3, 4 son los escalares que aparecen aquí, 2, 3, 4, y K1, K cuadrado son los escalares que aparecen acá, K1, K cuadrado. De esa forma hemos encontrado la matriz que representa f sub k en las bases canónicas. Ahora, para realizar los ejercicios que siguen, vamos a utilizar la matriz que acabamos de encontrar. Por eso es importante que los ejercicios en los que
trabajes con matrices que representan transformaciones lineales, las encuentres correctamente, ya que esta matriz me va a servir para calcular todo lo que me preguntan. Bueno, ahora tengo que encontrar los valores de k que hacen que f sub k sea biyectiva. Para responder ese interrogante, te tienes que acordar de la caracterización de la biyectividad de una transformación lineal. El teorema que estudiamos en clases, que si no lo recuerdas aparece en las diapositivas y los puedes revisar, dice que una función lineal va a ser biyectiva si y solo si la imagen de la transformación lineal coincide con el codominio de la transformación. En este caso, f sub k va a ser biyectiva si y solo si la imagen de f sub k coincide con el codominio que es R3. Esto que está acá es equivalente a que el rango de f sub k, es decir, la dimensión de la imagen, coincida con la dimensión de R3, que es 3. Por otro resultado visto en clases, lo que está aquí es equivalente a que el rango de la matriz que representa a f sub k sea igual a 3. Entonces, en resumen, lo que tengo que hacer es encontrar los valores de k que hacen que el rango de la matriz que representa a f sub k sea igual a 3. Tales valores de k van a ser los que hacen que la función sea biyectiva. Entonces ahora lo que corresponde es rellenar este espacio. K igual punto, punto, punto. ¿Qué es lo que hago? Tomo la matriz que representa a f sub k, aquí está, y la tengo que escalonar. Es importante expresar esta matriz en su forma escalonada reducida por fila. Si no te acuerdas cuando una matriz está expresada en su forma escalonada reducida por fila, te lo recuerdo. En primer lugar, si es que la matriz tiene filas nulas, estas deben estar posicionadas en la parte inferior de la matriz. Número 2. El primer elemento no nulo de cada fila no nula debe ser un 1. Tal elemento se llama 1 pivote o 1 distinguido. Número 3. Los 1 pivotes deben estar ubicados a la derecha del 1 pivote de la fila que venía antes. O dicho de otro modo, los 1 pivotes o los 1 distinguidos deben ir corriéndose a la derecha a medida que tú vas descendiendo en la matriz. Y número 4, en las columnas donde aparezcan los 1 pivotes deben aparecer solamente ceros. Si una matriz satisface esas 4 condiciones, se dice que la matriz está expresada en su forma escalonada reducida por fila y es válido preguntarle a la matriz cuál es su rango. Recordar que el rango de una matriz corresponde a la cantidad de filas no nulas de la matriz asociada, el número de filas no nulas de la matriz escalonada reducida por fila asociada a la transformación lineal. Entonces, acá tengo la matriz que representa f sub k. Lo que tenemos que hacer ahora es escalonarla. Acá hay un 1, que es un 1 distinguido o 1 pivote, y lo tengo que utilizar para anular los elementos que están debajo de él. Es decir, tengo que anular este número 2 y luego tengo que anular este número 3. ¿Cómo hago eso? Vía operaciones elementales. La primera operación elemental que vamos a hacer es multiplicar f1 por menos 2 y sumar ese resultado a f2, de tal forma que este número 2 que aparezca acá se haga 0. Segunda operación elemental que vamos a usar, multiplicar f1 por menos 3 y luego sumar tal resultado a f3, de modo que este número 3 se haga 0. Al realizar esas operaciones elementales se obtiene lo siguiente, esa matriz. Fíjate que logré hacer aparecer un 1 y debajo de ese 1, que es un 1 pivote, hay puros ceros. Ahora necesito que el elemento que aparece aquí sea un número 1, no un menos 1. Entonces, para lograr eso, lo que se hace es multiplicar f sub 2 por menos 1. Ahí está.
Multiplicamos f sub 2 por menos 1, cambiamos el signo del menos 1 a 1 positivo. Ahora lo que tengo que hacer es, con ese 1 positivo, anular los elementos que están por sobre y por debajo de él. Para eso, efectúo las siguientes operaciones elementales. Multiplico f2 por menos 2 y sumo hacia arriba para anular a ese número 2. Luego, multiplico f2 por 2 y sumo hacia abajo para anular a ese menos 2 que aparece ahí. Al realizar esas operaciones elementales se obtiene esa matriz que está acá. Fíjate que esta matriz está expresada en su forma escalonada reducida por fila, ya que satisface las cuatro propiedades que caracteriza a una matriz de este estilo. Observar que el rango de f sub k va a ser igual a 3 si y solo si el valor de k no es menos 2 ni 1 positivo, ya que si k toma el valor menos 2 o si k toma el valor 1, esta fila se anula y por lo tanto el rango sería 2. Y si el rango es 2, no coincide con la dimensión del codominio y entonces la función no es epiyectiva. Por lo tanto, la función f sub k va a ser epiyectiva si y solo si k es un real excepto menos 2 y 1, ya que como te dije, si tú reemplazas k por menos 2 o k por 1, la tercera fila de la matriz se anula y por lo tanto el rango sería 2 y no sería 3 y entonces la función no sería epiyectiva. Ahora vamos a encontrar el núcleo de f sub k cuando k toma el valor menos 2. Por el trabajo que hicimos previamente, sabemos que la matriz que representa a f sub k es esta que está acá. Si me interesa encontrar el kernel de f sub k cuando k vale menos 2, basta con que todas las k que aparecen en esta matriz las reemplace por menos 2 y luego resolver el sistema de ecuaciones que aparece escrito acá. El kernel de f sub k cuando k es igual a menos 2 va a ser igual al conjunto de vectores x y z de R3 que satisfacen este sistema de ecuaciones. Fíjate que este sistema es un sistema homogéneo y por lo tanto es siempre compatible. Si el rango de esta matriz es menor a la cantidad de incógnitas, entonces el sistema va a tener infinitas soluciones. Si el rango de esta matriz es igual a la cantidad de incógnitas, entonces el sistema va a tener solución única, a saber, la solución trivial. Observar que esta matriz está expresada en su forma escalonada reducida por fila y por lo tanto podemos calcular su rango. Al tener dos filas no nulas, entonces el rango de esta matriz es 2. 2 es un número más pequeño que 3, que es igual a la cantidad de incógnitas, por lo tanto este sistema de ecuaciones tiene infinitas soluciones. Y eso quiere decir que el kernel o el núcleo de f sub k cuando k es igual a menos 2 va a ser un espacio vectorial que tiene infinitos vectores. ¿Cómo encuentro el espacio vectorial? De la siguiente forma. Fíjate que si yo multiplico la primera fila, esta que está acá, por este vector, obtengo la siguiente relación entre las variables. 1 por x más 0 por y más 7 por z, eso tiene que ser igual a 0. Es decir, 1 vez x más 7 veces z es igual a 0. Y eso quiere decir que x es igual a menos z. Luego, si yo multiplico la segunda fila por la primera columna, queda lo siguiente: 0 por x más 1 por y menos 5 por z igual a 0. Es decir, 1 vez x menos 5 veces y. Perdón, ahí me equivoqué, lo voy a hacer de nuevo. Fila 2 por columna 1. 0x más 1 vez y menos 5 veces z es igual a 0. Es decir, y tiene que ser igual a 5z, que es lo que aparece acá. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reemplazo
esta x que aparece aquí por menos z, este y que aparece acá por 5z, se obtiene eso que está acá. Ahora el paso final, lo que se hace es factorizas por z y obtienes que el kernel de f sub k cuando k es igual a menos 2 van a ser todos los múltiplos escalares del vector menos 7, 5, 1. Es decir, el kernel es igual al espacio generado por el conjunto de vectores formado por el vector menos 7, 5, 1. Esto es el kernel de la transformación lineal f sub k cuando k es igual a menos 2. Ahora una pregunta interesante que te podrías hacer es ¿cuál es la dimensión del kernel? Es decir, ¿cuál es la nulidad de f sub k cuando k es igual a menos 2? Para eso tienes que encontrar una base del kernel y luego contar cuántos vectores hay en esa base. Un error frecuente en los estudiantes es que piensan que todo esto corresponde a la base del kernel. Eso es un error conceptual grave, así que por favor no lo cometas. Lo correcto es decir que el conjunto formado por el vector menos 7, 5, 1, este conjunto es una base del kernel. Tienes que justificar por qué. En primer lugar, este conjunto genera el kernel, aquí está escrito, el generado por ese conjunto es igual al kernel, y en segundo lugar, este conjunto, al estar formado por un solo vector no nulo, entonces automáticamente el conjunto es linealmente independiente. Entonces, por un lado tienes que el conjunto es linealmente independiente y por otro lado tienes que el conjunto genera. Entonces, tal conjunto es una base ¿de quién? Del kernel de f sub k cuando k vale menos 2. Por lo tanto, la dimensión de este kernel es igual a 1. Bien, última pregunta. Nos piden determinar la matriz, perdón, la función inversa, la f a la menos 1 de f sub k cuando k es igual a 3. ¿Cómo haces eso? Súper fácil. Para calcular la matriz, la inversa de una función lineal, lo que puedes hacer es considerar la matriz que representa a f sub k cuando k vale 3, en este caso. Es decir, consideras esta matriz, todas las k las reemplazas por 3. Y como te interesa encontrar f a la menos 1 cuando k vale 3, basta con que inviertas la matriz que representa a f sub k igual a 3. Cuando ya tienes la matriz invertida, tienes que multiplicarla por la derecha por el vector de R3, X y Z, y así vas a encontrar la fórmula de f a la menos 1 cuando k toma el valor 3. Si no recuerdas cómo se hace, te invito a que revises las diapositivas en clases porque ahí está explicado. Y si tienes dudas, me puedes escribir un correo y yo te lo respondo.